Aquí no hay libreto, aquí no hay filtros, solo preguntas reales. ¿Quiénes se atrevieron? Hoy en Bolivia Decide 2025. Bienvenidos. Muy buenas tardes, Bolivia. Arrancamos este nuevo programa de Bolivia Decide con el fin de poder conocer a los candidatos a presidente y vicepresidente. ¿Cómo está, Tufi? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Lorena. Buenas tardes a todo el país. Estamos a solo 13 días de la votación del primer balotaje de la historia de Bolivia. Por supuesto que en semanas decisivas. Semanas decisivas donde se intensifica, ¿no?, la campaña electoral, donde hemos visto a los candidatos trasladarse a provincias. Sobre todo están, parece que poniendo énfasis en el área rural, aunque veremos ya qué pasa en estos próximos 13 días. Es el sprint final, será seguramente el momento en que saldrán las cartas claves de los estrategas. Una campaña que también se ha caracterizado muchísimo por la guerra sucia y según los analistas, en estos días antes a las próximas elecciones se intensifica todavía más. Estamos también, Lorena, a horas del debate vicepresidencial. Esta noche, en 3 horas más, será el cara a cara entre el candidato Edman Lara y también el candidato Juan Pablo Velasco. Que por cierto estaremos transmitiendo también nosotros y usted estará presente. De aquí del programa nos vamos a este debate vicepresidencial. Estén atentos porque Bolivisión les presentará todo lo que significa la previa, el durante y después del debate. Bueno, esta noche tendremos un invitado sumamente especial. Él es candidato presidencial. Y en este momento está ingresando a nuestro canal, mire usted, está en la puerta, Tufi, Rodrigo Paz Pereira, que nos acompañará esta noche y responderá nuestras preguntas. Rodrigo Paz Pereira, candidato a presidente por el PDC, ganó la primera vuelta y ahora está pugnando con Jorge Tuto Quiroga. Así llega a Bolivisión el candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano. Bueno, en instantes estará con nosotros. Pero, ¿qué vamos a tratar con Rodrigo Paz esta tarde en el Bolivia Decide? Vamos a mostrar la primera dinámica de lo que no sabías del candidato. Y en esta oportunidad, Tufi, queremos interiorizar en la intimidad del candidato. Así es, pero vamos a tener un interesante panel, como siempre, de los jóvenes que le preguntan al candidato. Se llama este sector Bolivia Joven. Sí, como siempre, nuestros jóvenes están participando. Otro de los sectores también importantes en esta tarde será dialogando con la inteligencia artificial. ¿Cuánto consultará Rodrigo Paz a la inteligencia artificial y qué le consultará? Esto será muy interesante porque estará frente a la computadora el candidato presidencial. Y luego vamos a tener además un sector muy puntual, el test del vicepresidente. Rodrigo Paz va a contarle al país su mirada de cuáles son las virtudes del candidato que lo acompaña, pero también cuál cree él que son sus limitaciones. Bueno, también quiero escuchar esa parte. Y finalmente estaremos en el dilema, porque son las temáticas que generan debate en la sociedad. Son una especie de preguntas controversiales, temas controversiales, ¿no? Que colocan al candidato siempre 2 opciones, o 3, no lo sabemos, pero él tendrá que elegir alguna. Bueno, así es. Bueno, de eso estaremos hablando hoy. Intentaremos que el candidato responda a todas nuestras preguntas. Pero, ¿qué le parece, Sufi, si una vez arrancamos con la primera dinámica? Comenzamos con el primer sector, lo que no sabías de. Vamos a continuación a ver. Hay facetas de su vida que te aseguro no conocías. Hoy te mostramos lo que no sabías de Rodrigo Paz. Nació en 1967 en Santiago de Compostela, España, en pleno exilio junto a sus padres, el expresidente Jaime Paz Zamora y Carmen Pereira. Su infancia fue nómada, 10 países, 10 infancias distintas, con la política persiguiendo a su familia. Se dice tarijeño de corazón, pero su adolescencia la vivió en La Paz, en el Colegio San Ignacio, donde compartió clases con Jaime Dun. A los 11 años, en pleno exilio, recibió su primer salario como actor en Panamá, en la obra El entierro de las sardinas, y su primer trabajo formal fue en Viacha.
Y aquí, un detalle que sorprende. Su segundo nombre es Atahualpa. Está casado con María Elena Urquidi, le dicen Bibi, y tienen 4 hijos. En sus años de exilio fue su madre quien sostuvo el hogar trabajando como periodista, una lección de vida que lo marcó para siempre. Amante de la gastronomía boliviana, su plato favorito es la chanfaina tarijeña. Religioso y folclorista, ha bailado morenada en diferentes entradas del país. Su pasión por el fútbol es innegable. Dice que su verdadero equipo es la selección boliviana, la verde. Sus ídolos, el Diablo Echeverri y Ramiro Vaca. ¡Viva mi patria Bolivia! Una gran nación. Y entre sus inspiraciones populares, guarda un profundo respeto por la comadre Remedios. Así es Rodrigo Paz, hijo del exilio, pero también hombre de familia, amante de su tierra, de sus tradiciones y de su selección. Hoy te mostramos lo que no sabías de Rodrigo Paz. Lo que no sabías de Rodrigo Paz. Rodrigo, ¿qué es lo que lo emociona más de este perfil a Rodrigo? Lo veía ahí viendo algunas de sus fotos de infancia. Muy buenas noches, Lorena, Tufi, un cariño para todo el país, agradecidos por el espacio. Creo que el recorrido de vida, después del tiempo uno ve, y gracias por ese repaso breve de algunos momentos de la vida personal, al final uno define, hay cosas claras, la fe, que es parte transversal del recorrido, la familia, que al final es una conclusión, porque es en familia que concluyes, y creo que la vinculación a la patria, porque si bien fueron diferentes momentos de la vida en el exilio, la única corrección, yo a los 14 años hice el entierro de la sardina, que era una obra de teatro en Panamá, y fue mi primer salario, fue mi primer salario oficial, porque con mi hermano Jaime, en el exilio en Madrid, lavábamos autos. Y en las cuadras lavábamos autos teniendo 8 o 9 años, y esos fueron los primeros salarios, lavando autos. ¿Cuánto ganaban? En esa época ¿Pesetas? eran, no, pesetas, sí, ya. Y era un desastre porque si bien lavábamos, vivíamos en una zona medio tumultuosa. Hoy día es un lugar de primer nivel, pero en esa época eran las zonas rojas de Madrid en el exilio, porque eso es lo que se podía... ¿Les robaron alguna vez? ¿Qué? ¿Les robaron alguna vez? No, creo que éramos parte de la pandilla de chicos del barrio, pero era un lugar, y me acuerdo con Jaime intentamos el negocio de lavar. ¿Latinoamericanos? No. Combinado. En esa zona... Era cerca, imagínense, para la época que era el Bernabéu, el estadio, estaba a unos 4 o 5 cuadras de donde vivíamos. O sea que era una zona que todavía estaba en desarrollo en Madrid, pero era una suerte de las afueras. Así que Jaime y yo hemos tenido una capacidad de resiliencia extraordinaria, porque son más de 10 países, 10 diferentes ciudades, toda Sudamérica menos Uruguay, Paraguay y Brasil, con 10 diferentes colegios. Entonces teníamos que llegar y adaptarnos. Mucho bullying, mucho tema del acento. Imagínense, salíamos de Bolivia, llegamos a Chile, Chile a la Argentina, agarrabas acento con el boliviano, el chileno, el argentino, y de repente aparecías en Perú y decían, ¿de dónde aparecen con estos modismos? Pero nos ha dado una ventaja porque nos permite, la palabra esta de moda, resiliencia, acomodarnos a las circunstancias, entender e intentar resolver los problemas a futuro, ¿no? Ahora, un dato interesante es que su mamá lo mantuvo muchos años siendo periodista, ¿verdad? Mi madre siendo enfermera, especialista en instrumentos, o sea, es del jefe de quirófano, el cirujano primero, es la instrumentista primera. Su especialidad era esa. Enfermera, pero claro, con su capacidad del lenguaje, del castellano. Mi madre es de origen español, ejerció periodismo
y toda la vida nos mantuvo de periodismo de país en país. Donde llegaba, se arrimaba algún periódico, hacía notas y básicamente... Pero hubieron momentos, aunque no crean, muy duros, muy duros, muy duros. Mi hermano con Jaime y mi madre hemos vivido un par de días en un parque en Santiago de Chile. ¿Al aire libre? Al aire libre. Y una carbonera. Imagínense en esa época... ¿Sufrieron hambre alguna vez, Rodrigo? Yo recuerdo... hambre es una palabra muy dura. Pero yo recuerdo en Argentina cuando llegamos, había unos primos, unos tíos de mi madre, de esos gallegos recién llegados a la Argentina, sin recursos, pero la familia muy unida. Y yo recuerdo, como memoria de infancia, en la mitad del patio o donde estábamos viviendo varias familias, una hornilla, carboncito y una lata que estaban haciendo el arroz para compartir. Ni siquiera una olla, una lata. Y eso recuerdo de infancia en Buenos Aires, antes de saltar a lo que fue después Perú, Ecuador. Ecuador, estaba hablando con unos amigos, mi infancia de Ecuador, por ejemplo, fue el recuerdo de, ahí aprendí a montar a bicicleta. Y me emocionó tanto la bicicleta que iba pedaleando y me golpeaba mi tobillo el izquierdo. Y recuerdo que era el izquierdo y me iba sangrando la parte del tobillo interna. Pero era tal mi emoción y el vértigo de aprender la bicicleta que aunque sangraba, seguía y seguía los días. Y era una bicicleta prestada del vecino, así que... Claro, la intención de aprender. Ahora, me llama muchísimo la atención el tema de que es hincha de la selección boliviana. Pero debe tener un equipo, ¿verdad? No, yo soy bolivarista. Bolivarista, Rodrigo, de siempre. Lo escuché. Bolivarista y en Santa Cruz, no se molesten, pero yo soy de Oriente. De Oriente, qué bueno. ¿Y en Cochabamba? De Cochabamba en el exilio, ahí viví un año, o sea, imagínense, hemos tenido exilio hasta internamente porque un año vivimos ocultos en la calle Tarija, coincidentemente en Cochabamba. La calle Libertadores, donde está el estadio, cruza con la Avenida América. Hasta ahí llegaba Cochabamba en mi memoria. Y había unas anticucheras y todo cochabambino que tenga memoria de eso se acordará. Con mi hermano Jaime íbamos con el cartón de las anticucheras y que por cada 15, 20 minutos de pegarle a la brasa, nos regalaban un anticucho. ¿Pero Wisterman, Aurora o cuál? No, en esa época me acuerdo que estaba Wilstermann de moda. ¿Cómo se llamaba este jugador del Brasil? Jairzinho. En esa época Jairzinho... Y había era el mejor Wisterman había un Pereira, de todos los tiempos, había Isa en el arco. Bueno, entonces de Wilstermann. Pero en esa época en Cochabamba, porque íbamos al fútbol ahí al estadio. ¿Y después? No, Bolívar. Ahora, en Tarija yo soy del equipo que esté en primera porque hay que pechar para el equipo que está ahora Tomayapo no, ahora está Tomayapo. Ahora Rodrigo, lo escuché decir al Diablo Echeverri que jugaron juntos en Bolívar. En el camarín por lo menos estuvieron. No, el Diablo estuvo, mi hermano Jaime fue en la época Haberger, fue Bolívar. Y a él ¿cómo es el destino? A él le irrumpe el destino cuando mi señor padre acontece que es presidente y hay la visita a los Estados Unidos, una invitación de Estado a Estado, que es la primera vez en la historia de Bolivia que se genera una invitación de Estado a Estado, y donde Jaime era su primer partido con Bolívar ante Wilstermann, con Haberger era el profesor. Jaime jugó, mi hermano, un extraordinario jugador, sale Mariscal Brown, y los dos jugamos en nuestra selección de colegio, una época muy buena en el colegio. Y pero además jugaban en las Católicas, ¿no? Yo jugué en la Ambos, Católica, ¿no? sí. La Católica salimos campeones de la B, pasamos a la A, y es cuando los curas de la Católica retiran los recursos para no subir a profesional, porque le estábamos pechando la A para subir a profesional. No, ahí jugamos, sí, en la Católica. Pero Jaime llega a Bolívar. ¿Quién es mejor, Jaime o Rodrigo para el fútbol? Depende para qué. Jaime jugaba en qué puesto. Para echar, aquí está el que era echador. No, Jaime es un tipo que... Es como mi hijo. Mi hijo Paulino, un extraordinario jugador. Cuando hay talento. Lo demás es amor a la camiseta. Bueno, Rodrigo, y Jaime tenía su talento. Lo hemos escuchado hablar de su mamá, pero ¿cuál es la relación de su papá y cuál es la incidencia que ha tenido su papá en su vida? Bueno, nosotros tenemos un concepto de familia. El exilio fue muy duro, la vida no fue lógica.
Y una vez en Venezuela recuerdo que entré a la casa y le dije a mi padre, bueno, ¿a qué te dedicas vos? Porque en el colegio, ¿qué es tu papá? Mi papá es fontanero, es mecánico, es arquitecto, médico, una cosa así. Cuando me preguntaron a mí, ¿tu papá qué es? Y yo, ¿mi papá qué es? Solo viajamos escapándonos de los países, ¿qué clase de vida es esa? Entonces fue la primera vez en Venezuela que yo me cuestioné, bueno, yo tendría 8 o 9 años. Y dije, bueno, ¿qué tipo de vida es esta, no? O sea, todo el mundo tiene una vida, vive en un barrio, tiene sus amigos, tiene su familia, y nosotros vivimos, en ese departamento estábamos 5 familias en Venezuela. 5 familias vivíamos en el mismo departamento. Entonces mi padre me miró y, claro, ¿qué iba a decir mi padre? Que no, poco intentó explicar la lógica de lo que acontecía en Bolivia, que después con el tiempo lo fuimos entendiendo. Pero el tiempo preciso con mi padre con mi madre son otros espacios. Mi madre es una mujer de una solidaridad, una templanza, una fortaleza, un carácter durísimo, una perseverancia. Pero te voy a dar un ejemplo de Venezuela. Mi padre, encontramos un pichón de paloma, subíamos al último piso, un edificio recién acabado, muy maltrecho, muy de esas viviendas sociales en Venezuela. Y había un pichón de paloma atrapado en el último piso, en el pasillo. Y lo agarramos. Y resulta que mi padre sabía alimentar, porque al pichón de paloma para alimentar le tienes que dar la comida de la boca. Entonces la palomita no sabía volar y nosotros, me enseñó, yo de chico, y lo recuerdo hasta ahora, le daba el agua, le daba la comida, todo en la boca. Entonces la palomita mete el piquito y come de tu boca, porque esa es la lógica con la madre. Entonces mi padre de su infancia en Tarija, sabía cómo criar palomitas, torcasas, y eso fue para mí una enseñanza extraordinaria porque era una relación con el medio ambiente, una relación con algo novedoso, pero además era tu padre el que te enseñaba y te abría una otra perspectiva de la vida, porque agarrar un ser viviente que comía de tu boca, comía y tú lo alimentabas y generaba una relación con un medio ambiente diferente, era un momento extraordinario en mi vida. Bueno, Rodrigo, hemos conocido algunos datos del candidato, ser humano que tal vez no se conocían. Ahora entramos a cuál va a ser ya el presente y el futuro del país en términos de lo que propone el candidato. Y quiero comenzar con una preocupación que creo que se ha mencionado en la semana. La afirmación que ha hecho Rodrigo de que las Fuerzas Armadas, la policía, se tienen que sumar a un proceso de... No fue textual de proceso de cambio, sino de una propuesta de cambio, de renovación. ¿Por qué las Fuerzas Armadas y la policía tendrían que sumarse? ¿Has visto lo que ha pasado esta semana? Qué extraño que el Congreso de repente quiera armar una comisión para revisar posibles fraudes. Qué extraño que un diputado o ex candidato a diputación meta un proceso a una fiscalía. Qué extraño que haya este nerviosismo en el Tribunal Supremo Electoral. Qué extraño que se esté armando tanto revuelo en poner en duda el proceso. Yo lo que hice es una firme convocatoria, porque si Dios mediante el 19 de octubre la votación así se da y somos gobierno, seré el capitán general de las Fuerzas Armadas. ¿Peligran en este momento las elecciones, Rodrigo? Yo creo que más allá de peligrar, que sí hay ciertas dudas, y en eso dudas razonables dentro de los acontecimientos que se dan en un parlamento, en una fiscalía, poner en duda ahora en este momento al Tribunal Constitucional y al sistema judicial. Es extraño, pero nuestras relaciones que tenemos extraordinarias con nuestras Fuerzas Armadas, yo vengo de una familia castrense, mi abuelo ha sido general y mi padre ha sido capitán general, pues hay una comunicación porque como debe ser, es nuestra institución, sin tener una injerencia, pero sí una advertencia, porque aquí hay juegos de poderosos reales. ¿Quién es, Rodrigo? No, hay poderes reales que están detrás de varias cosas en el país. Y yo creo que ¿Quiénes sí puntualmente? No, hay intereses sobre el litio, hay intereses sobre nuestros recursos naturales, hay intereses ¿de afuera del país, de adentro? Internos y externos, que no están dispuestos ahora, podría atreverme a decir, a respetar la voluntad popular de entender que se está dando un cierre de ciclo y estamos aperturando un nuevo ciclo de lo nacional popular ¿Pero democrático. esos intereses están respaldando a la otra candidatura o a quién? Están poniendo en peligro la democracia.
pongamos puntualmente así, porque creo que en tal caso yo me puedo claramente identificar con las grandes mayorías y no con la concentración de poder. Yo no recibo ayuda de ningún poderoso de este país, tú no vas a ver ningún banco detrás mío, tú no vas a ver ningún medio de comunicación detrás mío, no vas a ver ni en las encuestas. ¿El otro lado sí? Ni en las encuestas voy a aparecer, no, yo no hablo por el otro lado, hablo por lo que me corresponde. Ahora, existe... Y en ese sentido, perdón con las encuestas, Lorena, o sea, yo no aparezco en las encuestas ni antes ni después, porque ahora también nos están ninguneando. Entonces, nosotros seguimos en la lógica de ir construyendo un proyecto con base ancha de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Y eso le está preocupando porque es la transición de un cierre de un ciclo de 20 años de un régimen, de 20 años, donde en el ámbito del electorado ha generado un proceso de apertura hacia un nuevo ciclo. Y creo que hay gente interesada en cerrar ese ciclo, un nuevo ciclo en la economía que trataremos, un nuevo ciclo en el modelo democrático que tenemos que profundizar, en el ámbito judicial, en acabar con este estado tranca. Si nos permite, por favor, ¿existe la posibilidad de que haya un fraude electoral? Para que seamos puntuales y en este afán también de no generar problemas en la sociedad, ¿verdad? En Washington habían anulado una cantidad de mesas que nosotros, por no tener delegados, mesas favorables. ¿Existe posibilidad de que haya un fraude en Bolivia? ¿Quién las anuló? No. ¿Algún partido? ¿Cómo fue? Las anularon. O sea, yo me he enterado ahora cuando fuimos, y hablaremos de eso, a Washington, con todas las multilaterales, se acercaron bolivianos y me dijeron, ¿por qué no ponen representantes en las mesas? Porque no teníamos capacidad, espero que ahora nos ayuden, le pedí a esa gente, porque no sabe la cantidad de mesas que anularon o cerraron en función de los resultados. Pero de todas formas, y después me enteré, claro, en esa época habían varios grupos electorales, entonces pero siempre perdíamos nosotros. Okay. Por uno u otro motivo, siempre perdíamos nosotros. De todas maneras, como un respeto a la democracia y para no generar falsas expectativas o una especie de convulsión, ¿existe posibilidades y qué respaldos hay para que se diga de que posiblemente haya un fraude? Yo no he dicho fraude, lo dices vos. Lo que yo he dicho es que están generando incertidumbres y no me puedes negar, Lorena, esta semana Fiscalía, Congreso y otras instancias de ataque al sistema judicial. Y yo con advertencia lo dije claro, Lorena, no me voy a extralimitar en mis palabras. Fuerzas Armadas, Policía Nacional, el cumplimiento de la Constitución, tenemos que ayudar, que esas son mis declaraciones, al Tribunal Supremo Electoral. Y el Tribunal Supremo Electoral, hoy más que nunca, tiene que tener la capacidad de cumplir con la cooperación internacional y nacional todo aquello que tenga a su alcance para dar absolutamente... ¿Hay confianza en el Tribunal Supremo Electoral? Yo tengo la confianza, el problema es que el tribunal, como cualquier otra institución boliviana, es vulnerable, ¿o no? A ver, Rodrigo, sobre ese tema, el Tribunal Supremo Electoral hace 10 días salió a refutar la posibilidad de un fraude. Ha dicho que ustedes han firmado un acuerdo donde expresan el respeto a los resultados, están conformes con el padrón y no hay ninguna observación en la última reunión que tuvieron. Entonces ellos dicen, están generando una duda que no es razonable. Mira, lo del Congreso no fui yo. Lo de la Fiscalía no fui yo. Lo que yo dije es pedirle a las Fuerzas Armadas y a la Policía que cumplan su rol para respaldar la Constitución y reforzar y apoyar al Tribunal Supremo Electoral. Eso no es implantar ninguna duda, es más bien respaldar a la institución con la cual estamos de acuerdo y apoyamos. Eso fue antes que se conozca el proyecto o la intención el jueves pasado. Sí, claro, pero si ves mis palabras son exactamente lo que acabo de decir. El sentimiento es respaldo absoluto al Tribunal Electoral, pero además con la vigilancia de todo el pueblo, porque no es una institución en sí misma, es una institución del pueblo boliviano que debe cumplir al pueblo boliviano una serie, y por eso hemos firmado y por eso hemos Para tener más claridad sobre la duda, ¿quién está estructurando esa posibilidad de...? Porque se dice es un intento de prórroga del presidente Arce, el presidente Arce lo niega. No creo. No. ¿De quién entonces podríamos estar hablando para despejar dudas y más bien alimentarlas? No, si supiera te lo diría, pero el problema está ahí y entonces estoy respaldando al Tribunal Supremo Electoral ante cualquier ataque porque ¿por qué la denuncia a la Fiscalía? ¿De quién será? Anda a preguntarle al exdiputado. Sí, ¿Por qué en el Congreso esa comisión? Vamos a preguntarle a los congresistas por qué. Claro. Lo que a mí me preocupa es para garantizarle al pueblo boliviano
que estamos firmes en el respaldo y la y que saldremos preocupación adelante. es válida, ¿no? Por parte de los candidatos. Sin embargo, si existe esta generación de dudas, podría generar una consecuencia social. Y son conscientes de eso, ¿verdad? ¿Me la estás consultando a mí? Sí, claro. Por eso estamos dando las advertencias, Lorena. Yo creo que hay que ser firmes con la democracia. Yo vengo de genética democrática, de una vida de exilio, de unos padres que lucharon por esta democracia y por eso genero esta preocupación, esta aseveración en función de que tenemos que respaldar a nuestro Tribunal Supremo Electoral y ahí las Fuerzas Armadas y la Policía tienen que estar firmes. Quiero tomar el tema de las Fuerzas Armadas y la Policía, que es fundamental, Rodrigo. Cuando se dice tienen que apoyar a una etapa de renovación, de cambio, ¿es un pedido de apoyo al binomio o no? No, eso era parte de... No, yo creo que es a la Constitución claramente y a nuestra institucionalidad, la cual hay que reforzar y respaldar en todo caso al Tribunal. Termino de aclarar el tema. En la gestión, si es presidente Rodrigo, ¿cómo va a ser el rol de las Fuerzas Armadas? Venimos de una etapa muy difícil donde las Fuerzas Armadas lamentablemente han sido subordinadas en muchos casos al gobierno y la policía también. Las vamos a dignificar, por supuesto. Las vamos a modernizar y dignificar porque... ¿Despolitizar también? Absolutamente. Y la policía también. Y no pueden ser ámbito de la corrupción en ningún tipo de ¿Y cómo aspecto. se la va a dignificar? Porque la palabra dignificar es amplia, ¿no? Puntualmente, ¿qué decisiones van a tomar? Retornar a la meritocracia, al escalafón, a todo lo que corresponde a una institución creada desde el nacimiento del Estado, desde el nacimiento de la República. Oiga, el presidente ni los saludó cuando este año del Bicentenario. Primero que este año del Bicentenario no vino un solo presidente a visitarnos. Bicentenario. Ni Brasil, ni Paraguay, ni Argentina, ni Chile, ni Perú. Pero ni siquiera dio la connotación de la creación de nuestra patria desde la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. O sea, estos tipos no la entienden y politizaron toda una serie de instituciones, entre ellas las Fuerzas Armadas. El Tribunal Supremo Electoral le vamos a tener que dar un refuerzo absoluto, cambiar la ley electoral. Hoy día creo que la experiencia de estos vocales es extraordinaria para mejorar la norma electoral a futuro. Tenemos unos vacíos, unas debilidades que hay que reforzar para que haya certidumbre y no más dudas, ¿no es cierto? Entonces, hay mucho trabajo para hacer para mejorar nuestra democracia y las instituciones que prevalecen a través de la Constitución y la democracia. Otro de los temas, Rodrigo, es el tema del narcotráfico. ¿Cómo se va a lidiar con el narcotráfico? ¿Qué medidas concretas se va a realizar? ¿Viene la DEA? ¿No viene la DEA? ¿Cómo se va a lidiar con el chapare? La DEA no se fue. ¿Cómo no se fue? Eso me llamó la atención. ¿Sigue en Bolivia? Sigue, ¿tú crees? ¿De dónde se ha ido la DEA? Oficialmente la expulsaron. Claro, pero siguió acá. Maximiliano Dávila cae por Blanca Vejita, que... No, hombre. ¿Cómo opera la DEA entonces? Lo que tenemos que formalizar es la relación con todas las instituciones del mundo para combatir los ilícitos. Pero oficialmente volvería la DEA. Todas las instituciones, pero especialmente, imagínate la preocupación que tenemos hoy día con Brasil, el CCP. O sea, por favor, o sea, lo que no podemos dudar que para que tengamos un futuro asegurado o vinculado a inversiones en Bolivia, tienes que cumplir ciertas instancias de relacionamiento internacional. Una de ellas es un franco combate al narcotráfico con las instituciones aliadas. Cuando se dice que va a volver la DEA, saltan. Algunos dicen vuelve el imperialismo. Sobre todo al Chapare hay mucha resistencia a la DEA. No tiene que volver la DEA para abrir relaciones con los Estados Unidos, que vamos a abrirlas. El 2008, querido Tufí, exportábamos a los Estados Unidos a valor de $500 millones y teníamos 40.000 empleos en Bolivia. Sí. El 2009, por una decisión política, pasamos de $500 millones de exportación, o sea, llegaban $500 millones al alto para nuestro sistema financiero. Y resulta que Rodrigo, se toma una decisión política y el 2009 pasamos de 500 millones a 23 millones y de 40.000 empleos a 1.000 empleos. DEA o no DEA, tú vas a abrir relaciones Rodrigo, con voy a Estados hacerla un Unidos. poquito más puntual la pregunta. ¿La DEA debe estar en Chapare o no? Porque allá dicen eso es imperialismo, cuando plantean que venga la DEA al Chapare. La pregunta, creo, Tufí, no corresponde a una relación entre instituciones, más allá de la DEA, y lo digo con absoluta claridad. Toda institución que sea partícipe de la lucha con los ilícitos en el mundo tiene que, y Bolivia debe participar por el hecho de que
Eso corresponde después a la seguridad de inversión extranjera, a la seguridad de relaciones internacionales, a reposicionar la geopolítica y la economía en Bolivia en el mundo. Entonces, más allá de idea, y les pido, no insistamos en algo que ya da una respuesta, es todo aquello que nos colabore para generar un ámbito de seguridad jurídica, financiera, para generar empleo, economía, producción en Bolivia, esos son exigencias ya de orden internacional. No vamos a tocar la DEA, entonces, ¿cómo se trabajará con el Chapare? Chapare, como muchos otros territorios, tiene que volcar su vocación a las cosas que sabe hacer. ¿Se intervendrá el Chapare? Chapare tiene no tienes que, o sea, hoy día el Chapare produce más allá de lo que uno cree que es solo narcotráfico, ahí hay una cantidad de producción. Pero no se puede ingresar al Chapare, ¿no? Bueno, políticamente es un pleito. Estoy seguro que si tú vas no te van a hacer problema, pero el Estado debería entrar, ¿no? El Estado tiene que estar presente con leyes y normas en todo el país. Eso no hay cómo discutirlo. Más allá de la potencialidad que tiene productiva. No hay cómo discutirlo. Sí, pero ¿cómo se va a hacer, Rodrigo? No se ha podido hasta ahora. ¿Cómo lo haría Rodrigo? No ha habido voluntad política de hacerlo. Yo creo que si al Chapare le ofreces toda una serie de gamas o de propuestas como el turismo. O sea, negociando con el Chapare. No. ¿Por qué tienen ese concepto ustedes? Es que no nos da una respuesta clara. No, es que la pregunta tal vez no está puntual. A ver, el Chapare, ¿qué se va a hacer en el Chapare, igual que otro territorio, tiene capacidades para desarrollar turismo, para desarrollar una serie de productos agroforestales. Vamos a invertir. Y lo ilícito tiene el norma y tiene el Estado que aplicar. Pare de contar, listo, se aplica. Es decir, se reforzará el control en el Chapare, en actividades ilícitas. Y en todo el país, no sé si conoces, pero también hay zonas entre Potosí, Oruro y Chuquisaca de alta producción de ilícitos. Solo que hablamos tal vez por una vinculación política. Y en el Madiri también. Entonces tenemos que recuperar. La coca sedentaria está en Chapare, no está en otro lugar. Correcto. Entonces, ¿qué se hace ahí? Y la producción de ilícitos está en varios puntos del país. De acuerdo, y eso hay que resolver. Pero la coca ilegal cumplimos con la norma. Implica reducción. Implica cumplir la norma. Hoy día se ha sobrepasado en la norma y tenemos que, igual que también vamos a revisar la ley de sustancias controladas. Bajo esa norma te están chantajeando a los productores hoy día soyeros, bajo el tema del diésel. Oiga, hay que encarar y hablar de frente al país. Y hay que hablar con la claridad que corresponde para tomar determinaciones. ¿Cómo encarará el nuevo gobierno, si es que usted es presidente, con Evo Morales? O sea, Evo Morales, si tiene pendientes con la norma, igual que tú, tu fillo o cualquier otro, ante la ley, si esa es la pregunta. Tiene que ser ante la ley. Lo que sí yo te digo una cosa, yo no le voy a poner un avión para que lo saquen de acá y no responda al Estado, como fue el 2019. Creo que Evo y cualquier ciudadano, ante sus causas, si son con el sistema judicial, tienen que responder ante la justicia. En este momento no ha podido la policía ejecutar una orden de aprehensión. Porque está en el Chapare, precisamente, ¿no? Sí. Por una u otra razón. Cuando esté que cambie de gobierno, la ley se aplica. Va a haber una policía que sí va a ejecutar. Claramente, porque además no es el presidente el que ejecuta, es la justicia. Es la justicia la que no está aplicando a través de sus instrumentos judiciales. el Ministerio de Gobierno no ejecuta la orden de aprehensión, Rodrigo. Ahora el Ministerio de Gobierno depende de la policía, hay una orden de aprehensión y no la ejecuta, y es el gobierno, es el ejecutivo. Sí, pero se aplica a través de la justicia. O sea, a través de la justicia determinó, pero el presidente no determina eso, ¿no es cierto? Pero nosotros le vamos a dar, que no quede duda, Tufi, que no quede duda. Le vamos a poner todo el peso y respaldo, no solo con él, sino con quien corresponda. ¿Por qué no se es claro para decir sí aprenderemos a Evo Morales, no aprenderemos? ¿Por qué hay tanta ambigüedad con respecto a Evo Morales? Porque si yo puedo mandar a aprender, yo te puedo aprender a vos o a tu FI si me molesta en un momento dado. Se respeta la justicia. Entonces la justicia da el dictamen, se le cae con todo el peso. Eso es lo que hay que hacer. El Estado no ha cumplido ahora porque es parte de una debilidad institucional. Pero Lorena, si un presidente te puede mandar a arrestar, yo te puedo mandar a arrestar en el momento que me moleste este arresto. Eso no corresponde a la democracia que queremos construir. La democracia tiene que ser sobre valores judiciales. Si la justicia manda y hay orden de apremio, se lo tiene que ir a aprender. Así de claro. Vamos a hablar de pero economía, no con libertad, porque eso es dictadura, Lorena. Quiero que me entienda bien, es dictadura. No es que un presidente entra a un gobierno y empieza... Eso es lo que hacía Evo. Evo, usted le caía mal, a mí me metió 16 procesos. Es lo que hacía Evo. Es lo que ha hecho este gobierno, me ha metido 5 procesos. Se cae uno, te meten otro. Se cae ese, te meten otro.
Y así te perseguían políticamente, 22 años aguantando. Yo no me voy fuera del país, yo me quedo acá a defenderme, gano elecciones para defenderme democráticamente. Eso es lo que hay que cambiar en la actitud, Lorena. No es el presidente el que manda a arrestar, es el sistema judicial, y el presidente y el Ejecutivo debe dar todo ese respaldo a un sistema judicial que cumpla la norma. Ok, que sea la justicia, pero también el gobierno que no sea condescendiente con algunos, ¿verdad? Correcto, con todos. Bien, hablamos ahora de economía. De economía. ¿Está bien, Rodrigo? Sí, sí. ¿Qué tal está yendo la economía boliviana? Mal. Rodrigo, ustedes fueron a Estados Unidos. Fuimos. ¿Y a qué fueron? Ya dijeron, no fuimos a buscar plata, fuimos a explicar nuestro plan de gobierno. Se sabe con quiénes oficialmente se reunieron. Y ahí empieza la polémica, si fue el primero, el segundo, el tercero de los organismos internacionales. ¿Con quiénes se reunieron puntualmente? ¿Hubo qué en esas reuniones? Si nos puede describir. Primero, que creo que el sentido del viaje es de que de los 40.000 millones de dólares que tenemos en deuda, cerca de 14.000, 18.000 y un poquito, 13.800 y un poquito más son deuda externa. Y resulta que esa deuda está vinculada a muchos de estas instituciones multilaterales. Entonces, esa deuda hay que arreglarla, hay que resolverla, porque es deuda que nos están dejando 20 años a todos nosotros. O sea, son 40.000 millones en total, pero estos 13.800 están vinculadas a estos organismos internacionales. Entonces, si tienes deudas, tienes que ir a hablar con tus acreedores. Pero a diferencia de ir a hablar y decir, ¿sabes qué? Para pagar mi deuda, dame más deuda ante el Fondo Monetario Internacional, dame 12.000 millones. Porque cuando tú vas a un banco, no sé si les pasa, vas al banco, pides un crédito, tú no vas y dices, oiga, quiero reactivar la economía de mi familia. Van, te dicen, bueno, está bien, quieres reactivar la economía de su familia, pero ¿bajo qué lógica? ¿Cómo se va a ordenar? ¿Cómo produce? ¿Cuál es su liquidez? ¿Cuál es su Excel, su paginita? ¿Cómo funciona su negocio? ¿Qué se habló, Rodrigo? Entonces fuimos, no, es que esto es puntual, esto es muy importante, Lorena. Una cosa es ir a pedir plata ahora, cuando no tienes la casa ordenada, y entonces te ponen muchos candados porque estás débil y desordenado, y otra cosa es cuando ordenas la casa, generas un plan de negocios, generas un plan para sacar la economía adelante. Hemos ido a presentar ese plan, hemos presentado al Fondo Monetario. El plan de ordenamiento banco, de la casa. Además el nombre, capitalismo para todos, ¿no? Ya. Oiga, ¿ustedes no eran socialistas? Me dice. No, en Bolivia no Rodrigo, somos socialistas. ese plan de ordenamiento de la casa, ¿qué Pero significa? Fuimos al Banco Mundial, al Sí. Fondo Monetario Internacional y al BID. Antes estuvimos en una relación con el Tesoro de los Estados Unidos, que es un tema central, para poder establecer una buena relación con un Ahí sistema. se reunieron con Landó, Landó es el Departamento de Estado. Departamento de Estado. Esa fue la última reunión. ¿El Tesoro Pero con quién? No, solo nosotros con Gabriel Espinosa como parte de la cabeza, porque es una institución del Estado americano, porque inmediatamente, si esa relación es factible, facilita mucho lo que pueda hacer la relación con otras instituciones. Tenemos que volver al mundo de la geopolítica y la geoeconomía que Bolivia se ha aislado en estos 20 años. ¿Y cómo se registran esas reuniones? Es decir, ¿los reciben, ustedes presentan un proyecto y cómo se desenvuelve? Vamos al Banco Mundial, están 6, 7 expertos del hemisferio, del continente, presentas tu propuesta, le dices cómo vas a generar los cambios que son necesarios en nuestra economía, qué pasa con la gobernabilidad, que es muy importante. Por eso, para que no, y eso no pueden desmentir, fuimos con 2 diputados, uno fue de Unidad, otro fue de Súmate. Eso no quiere decir que haya una alianza, pero los invitamos para que vieran la relación con el Banco Mundial, el Fondo Monetario, el BID, Sí. y ver las propuestas que teníamos. A su vez también estuvimos con otras instituciones que son fundaciones, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, primera vez que reciben en el balotaje que estamos en esta segunda fase, a un candidato a la presidencia con la Cámara más importante del mundo de comercio, indicar de que si el 19 de octubre se dan los resultados, el 8 de noviembre asumimos el gobierno y ellos vienen con un sector empresarial importante para ser contrapartes del empresariado nacional y de los emprendedores de Bolivia. O sea, hicimos un trabajo de 5 o 6 días extraordinario para poner a Bolivia en el mundo. Ahora, si los resultados del 19 de octubre no son favorables, todo ese esfuerzo va a ayudar al futuro gobierno, porque esto no es un problema es para Rodrigo, es para Bolivia, es para reubicar a Bolivia en el contexto internacional. Perfecto. Bueno, ¿cómo se siente?
Bien, me gusta cómo... Perfecto. Bueno, ¿cómo le va con la inteligencia artificial? ¿Usted consulta cosas de la inteligencia artificial? Consulto. Por ejemplo, ¿qué? A ver, no, sobre todo, hay de todo, es increíble. es que O hay sea, de todo. yo aprendí a consultar inteligencia no en la dimensión, porque la verdad que aprendí a través de mis hijos. ChatGPT. Impresionante. Pero además hay un proyecto que estamos planteando. Cochabamba, por estas circunstancias de la vida, tiene un desarrollo de pequeños data centers y de desarrollo de software impresionantes. Y por la conectividad que tiene del sistema de energía eléctrica del país, es un ámbito de los primeros a poder desarrollar para generar mega data centers para el tema de la inteligencia artificial, pero además para todo lo que va a significar, vamos a hablar más adelante, educación, salud, todas estas instancias, pero para la propia economía. Hoy día en el contexto de Sudamérica hay inversión en inteligencia artificial las cifras son astronómicas, cerca a 18.000 millones de dólares. Y Bolivia, por esas circunstancias de la vida, teniendo el potencial de energía, porque son centros que consumen demasiada energía, tenemos la capacidad de abastecer con energía diversa, renovable, hídrica, gas. Entonces yo me he metido a todo esto, pero si no fuera por mis hijos que me dicen, padre, a ver, le digo, hija, porque uno googleaba ciertas cosas, ¿no? Y de repente van al ChatGPT y la respuesta sale así sobre cualquier tema. Y precisamente después de la pausa le vamos a hacer consultas al ChatGPT y consultas grandes y consultas también cotidianas, ¿ya? Vamos a dialogar con la inteligencia artificial y también vamos a hablar de Bolivia Joven, obviamente es otro sector en este programa, porque nuestros jóvenes ya están listos para hacerle preguntas también, ¿ok? Así que después del corte, todo eso. Espérenos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en esta entrevista a Rodrigo Paz, candidato a presidente. Y en este momento le damos el espacio y la voz a nuestros jóvenes en nuestro espacio Bolivia Joven. Y quiero presentarles en esta oportunidad a quienes nos acompañan en esta tarde. Gabriela Moreno, quiero comenzar con las chicas, por favor. También Joel Justiniano y Humberto Ferrer son nuestros invitados en esta tarde. Y bueno, les quiero invitar, les quiero dar a conocer sobre todo las reglas del juego. Tenemos 2 minutos para la respuesta, candidato, por favor. Ellos van a hacer 2 preguntas. 1 minuto 30 me dice que tiene 1 minuto 30 para responderle a cada joven. Cada uno tiene que decir su nombre, su edad y la primera pregunta. Y así tenemos 2 rondas de preguntas, ¿ok? Comenzamos entonces, por favor, ya estamos listos según la producción. Perfecto, ok. Comenzamos entonces, por favor, con usted, su edad, su nombre, la pregunta y 1 minuto 30. Buenas noches, Joel Moisés Justiniano, 29 años. Rodrigo, mientras usted habla de instituciones, su candidato a vicepresidente las descalifica. Si pierden, ¿tendrá la capacidad para hacer que su vicepresidente acepte el resultado sin generar tensión? Los resultados son los resultados, las reglas democráticas se respetan y lo único que está pidiendo Edman es que haya equilibrio. Porque cuando él genera un tipo de declaración, hacen un escándalo sus declaraciones y cuando otro habla de racismo, no sale ni en los medios de comunicación. Y me parece eso una falta de equilibrio porque creo que en democracia todas las voces se tienen que escuchar de igual manera y ahí tú ves las diferencias. Él habló en su momento de fiscalizar, tuvo unas declaraciones, es más, que pidió disculpas. Otros hablan de racismo, de división y resulta que eso no es escándalo. Escándalo es cómo dices las cosas y no cuando tocas ciertos temas. Claro que vamos a respetar los resultados, por eso estamos reforzando y dándole todo el apoyo al Tribunal Supremo Electoral. Perfecto. Tiene todavía 37 segundos, si es que los quiere utilizar, ¿no? Perfecto. Gracias.
Nombre, edad y su pregunta, por favor. Gracias, buenas noches. Gabriela Moreno, 23 años. Señor Paz, su compañero de fórmula ha dicho que quiere derogar la ley 348. Sin embargo, Bolivia tiene uno de los más altos índices tanto de violencia sexual como de violencia física hacia las mujeres. ¿Usted mantiene esa posición? ¿Y cómo garantizaría la misma protección para las mujeres y niñas si es que se deroga dicha ley? La ley 348, cuando era alcalde o parte del presidente del Consejo de Tarija, la volví ley local en el municipio de Tarija. Respetamos la ley. El problema es que la justicia, a través de jueces, policías y fiscales, hacen de esa norma una extorsión. 10 de los que están, de cada 10 hombres metidos en la cárcel, son bajo esta ley, 6 no tienen procesos. Y son para sacarle plata, para sacar, en el caso de la aplicación de la norma es excepcional, yo estoy 100%, es más, la he hecho ley en mi ciudad de Tarija, pero no puede ser usada esa norma para extorsionar, para corromper. La lucha contra la violencia, contra la mujer, tiene que ser de frente en todos los niveles. Yo tengo 3 hijas y es parte de una conducta que tenemos que tener de cambio en el país. Gracias. Bueno, les falta 49 segundos, nos está regalando tiempo. Sí. Bueno, seguimos con nuestro tercer invitado, por favor. Nombre, edad y pregunta. Buenas noches, candidato Paz Pereira. Soy Humberto Ferrell, tengo 20 años y mi pregunta puntual gira en torno a la lucha contra el narcotráfico, ¿no? En su entrevista con Fernando de Rincón usted mostró un chocolate. No entiendo el concepto como tal, el objeto impacto. No, café. Un café, ¿no? Un efecto impacto como un producto alternativo, ¿no? Un producto alternativo a lo que viene siendo lo que produce el narcotráfico, pero quería saber puntualmente cuáles van a ser las políticas para luchar. ¿Va a seguirse una línea de lucha unilateral, solo meramente con la policía, UPAR, entre otros? O por otro lado, va a haber una lucha multilateral con la presencia, por ejemplo, de entidades como la DEA, entidades como la Policía Federal de Brasil o la Policía Argentina. ¿Cómo va a ser la lucha contra el narcotráfico? Empezamos con lo que acabas de decir ahora. La alianza con todas las instituciones de orden democrático, instituciones de países democráticos en la lucha contra los ilícitos, eso será una alianza abierta. Así que empiezo con la parte del final, 100%, porque creo que en eso tenemos que tener una posición muy clara. En Bolivia hay que cambiar normas, hay que cambiar, creo, la ley, lo he dicho antes, la ley de sustancias controladas, porque creo que está siendo usada ya para el chantaje contra, recibido las denuncias de varios empresarios y sobre todo aquí en el agro, la agroindustria cruceña, donde con el diésel los extorsionan, porque como es una sustancia controlada, no pueden comprar en las cantidades necesarias para producir. Ahora que están acabando la campaña de invierno y empiezan la de verano, si no me equivoco, entonces viene a ser una condición de chantaje para muchos empresarios, medianos y pequeños productores. Es más, hoy día he estado en Cuatro Cañadas y una de las quejas era cómo aplican esta norma para extorsionarlos y sacarles plata. Así que la conducta internacional será con todas las instituciones contra la lucha de los ilícitos. Hay que hacer reformas en las normas nacionales y evidentemente hay que darle otro enfoque para que sea eficiente esa lucha. Muy bien. Momento de nuestra segunda ronda de preguntas por parte de nuestros jóvenes invitados. Queremos conversar, por favor, con usted. Rodrigo, su campaña actual usa mensajes de división entre Cambas y Collas similares a la estrategia del MAS, utilizada por Evo Morales y orquestada por Walter Chávez. ¿Por qué cambió tan drásticamente respecto a la primera vuelta y por qué terminaron adoptando el discurso separatista masista utilizado durante 20 años? ¿Mi campaña o la del otro? Creo que te has equivocado. A ver, contame otra vez eso. Tiene abiertamente Lara mensajes constantes en las redes sociales. Todos los días hay videos de Edman Lara a casi todas horas con alguna polémica y en tonos racistas y separatistas. Abiertamente lo ha demostrado, sí. No, con todo el respeto, es una afirmación tuya, te la respeto, pero yo no he visto, Rodrigo. Yo no he visto ninguna declaración racista, separatista. Hay la polarización. Separatista. Eso es separatista, Rodrigo. Polarizar ya es intentar separar. Si me permites, con todo el respeto, no he visto ninguna declaración separatista, racista de Edman Lara. Yo creo que es una equivocación de interpretación tuya, la respeto, pero no la comparto, más bien todo lo contrario. Nuestra visión de unidad de la patria pasa por una visión de la diversidad. Yo me he viajado 230.000 kilómetros, no los he hecho en avioneta, los he hecho por tierra,
y le he pegado 220 municipios, conozco la diversidad cultural del país y con Edman lo que te puedo decir es que compartimos la visión de la unidad. Respeto tu opinión, la respeto, no la comparto con todo respeto, reitero. Tendrá que ver más seguido las intervenciones de su vicepresidente. Perfecto. Tenemos 14 segundos, pero vamos por favor con nuestro segundo invitado. Gracias. En su plan de gobierno habla sobre redistribuir recursos y mejorar la salud. Es conocimiento de todos que en zonas rurales faltan médicos, insumos y atención inmediata, además de oportuna. ¿Qué hará para garantizar una salud de calidad en cada rincón del país? ¿Y cómo se financiará esto sin afectar a otras áreas sociales? Mira, hoy día en educación y en salud, porque la visión del 50-50 pasa por, hoy día el 100% que recibes de los recursos, redistribuyes 20% a gobernaciones, alcaldías, descentralizadas y universidades. Eso no alcanza. Vamos a repartir el 50-50, pero además con atribuciones departamentales, porque hoy día, por ejemplo, en el caso de Santa Cruz, se va a generar una visión de macrodistrito en la salud. Vas a establecer una nueva conducta, tú tienes Warnes, La Guardia, Porongo, la propia Santa Cruz, que entre otros municipios ocupan el 70% de la atención que requiere la ciudad. Yo he sido alcalde, he construido 9 hospitales, el primer hospital de segundo nivel y 8 de primer nivel. Aunque construyes, después no hay atención. Y eso tiene que cambiar y creo que cada departamento debe, desde el ámbito de la decisión locales, con la incidencia de los municipios, la libertad para tomar esas decisiones, no desde el gobierno central. Por eso el 50-50 te va a dar recursos y te va a dar recursos económicos, recursos humanos, pero además atribuciones para tomar decisiones locales. Bien, gracias. Nuestro tercer invitado, por favor, adelante. Mi segunda pregunta va referente a la educación. En su plan de gobierno, en donde las primeras 8 páginas, si no me equivoco, son los problemas enumerados, ¿no? Menciona una crisis educacional, ¿no? Señala de que tan solo 6 de cada 100 estudiantes pasan los exámenes de química y física, ¿no? Pero posteriormente no veo una propuesta clara, concisa, para mejorar la educación. ¿Cuáles son las propuestas que tiene para mejorar la educación en Bolivia? Tú tienes 20 años, ¿no? Sí. Saliste hace 2 años del colegio y te apuesto que no te enseñaron contabilidad, plan de negocios, no te dieron un mínimo de instrumentos, saliste de colegio con la educación general. No has sido formado para hacer, te graduaste aquí en Santa Cruz, claro. No fuiste formado desde tu educación escolar para hacer un recurso humano vinculado, por ejemplo, a tu región. En nuestra propuesta del 50-50, 50%, por ejemplo, la currícula, historia de Bolivia, geografía, química, todo eso tiene que subir de nivel porque estamos en los peores niveles y no somos los últimos, somos los penúltimos detrás de Haití, que eso ya es ser muy último. Entonces resulta que eso se va, las líneas generales de educación se van a superar, pero el otro 50% van a ir a los departamentos. La academia cruceña, el sector profesional, los empresarios, los emprendedores, todo lo que signifique Santa Cruz como composición social, va a tener el otro 50% para crear su recurso humano, donde junto al 50% de la salud vas a establecer salud y alimentación, que es parte de toda una visión de construcción nutritiva de los chicos, formación de salud, más la educación. Entonces, en Santa Cruz, en Tarija tendremos otro tipo de determinación. Tal vez ahí la especialidad esté vinculada a los vinos, uvas, singanis, al gas, al comercio, al turismo. Santa Cruz va a generar su propio recurso. Cada región va a generar su propio recurso humano. Para eso vamos a diferenciar y potenciar regiones para darle valor agregado a la capacidad de producción y recursos humanos en Bolivia. Se acabó el tiempo. Muy bien. El candidato Rodrigo Paz ha respondido a los 3 jóvenes que forman parte del panel Bolivia Joven. Ahora vamos a hacer un ejercicio al revés, Rodrigo. Invertir la cosa. Ahora el candidato le pregunta aquí a nuestros 3 jóvenes una sola pregunta para los 3 jóvenes y ellos van a responder igual en 1 minuto 30. A la vaina, está bueno. No me habían dicho eso. Muy bien. Sí. También a nosotros. Está bien, es parte de la vida y hay que tener resiliencia. Sí, sí. A ver, empecemos por lo último que indicabas. Si tuvieras la oportunidad, hoy día a la edad que tienes, de mejorar algo en la formación de la parte de tu educación escolar, ¿qué serían las temáticas o qué crees tú que deberías tener como oportunidad para tener mayores instrumentos una vez que te gradúas del colegio? Entendiendo que puedes ir a la universidad a estudiar, que es una opción, o puedes emprender en el caso de, como muchos chicos emprenden dentro de los negocios de familia, entendiendo, y perdón que me alargue, que parte, y me olvidaba de indicar,
parte de lo que nosotros dejaremos cuando los chicos salgan de la unidad educativa, van a tener un capital semilla, ya sea para pagar estudios o ya sea para emprender, que ocurre mucho en Bolivia. ¿Qué cambiarías tú de tu formación escolar? Yo enfocaría sobre todo a la cívica, ¿no? Especialmente a la educación tributaria, que siento que es muchas veces muy deficiente. Muchas veces salimos del colegio sin saber formalmente cómo funciona el sistema tributario boliviano y cómo funciona el sistema en general, o por ejemplo materias que vayan relacionados a aspectos generales de leyes. No digo de que tenga que haber algo, una especialización, un punto sumamente profundo, sino que sí rangos generales respecto al funcionamiento del sistema jurídico boliviano, para que todos los ciudadanos puedan tener esa disponibilidad de información y conocimiento, ¿no? Seguimos con Gabriela. No, vamos. ¿Cómo era tu nombre? Joel. ¿Guay? Joel. Joel. Rodrigo. En el ámbito, yo creo que Bolivia, nosotros estamos proponiendo el tema de la aplicación de la digitalización de la educación, darle potenciamiento, además de una apertura a la enseñanza del inglés como un instrumento de conectividad en el ámbito internacional. En tu experiencia, ya a tus 29 años, ya tienes un recorrido, vuelvo a reiterar también la pregunta a la educación. ¿Qué reforzarías o qué consejos nos podrías dar para sumarle a una propuesta, cosa que sea con mayor alcance? Hablando de idiomas, que me parece interesante y prudente la pregunta, creo que el tema del inglés como tal en el país, si bien lo tenemos en diferentes aspectos, tanto a nivel fiscal como a nivel privado o a nivel de convenio, creo que queda en un nivel muy flojo, ¿no? Y nuestra calidad competitiva a nivel educativo, a nivel mundial, realmente queda muy relegada, ¿no? Y eso lo vemos cuando nosotros salimos afuera. Es decir, nos cuesta el doble o nos cuesta hasta incluso el triple ponernos en igualdad de condiciones que estudiantes de otros países, ¿no? Igual hablando del tema del chino mandarín, por ejemplo, ¿no? Ahora, hablando un poco del tema de la calidad universitaria, creo que se deben dejar de lado las materias de relleno. Creo que ahí el Estado tiene que hacer un control que sea efectivo realmente para que el estudiante pueda estudiar con la calidad académica necesaria para poder también trabajar al mismo tiempo y hacer esas pasantías que son tan necesarias y llegar a una edad ya profesional con todas las herramientas suficientes para poder desarrollarse plenamente, ¿no? Perfecto. Y una última pregunta. Muy bien. Y en el caso, Gabriela, ¿tú estás estudiando o ya trabajas? Estudio y trabajo. Estudio periodismo y ejerzo hace 3 años. ¿Estudias en la pública o en la privada? En una privada. A una privada. ¿Tú crees que deberíamos hacer cambios? Entiendo que la inmensa mayoría hoy día, por lo que he hablado con los jóvenes, sienten que las privadas son más competitivas en función de la formación que la privada. Y dentro del 50-50 se entiende que vamos a generar mayor recursos para potenciar las universidades de orden público. ¿Tú consideras que en nuestra propuesta la pública debería aperturarse a instancias competitivas en una suerte público-privada de enseñanza? ¿Estarías de acuerdo que los recursos públicos que vayan a las universidades privadas, que están por constitución y por norma, pudieran abrirse las universidades públicas a la competitividad con las privadas, o generando, por ejemplo, maestrías que se puedan cobrar o maestrías que se puedan competir con las privadas? Hablando desde mi experiencia, que yo estuve en la pública, estudié 2 años y decidí cambiarme a una privada por diversos factores, incluyendo el de la competitividad. Sé que actualmente en la pública de Santa Cruz sí existen posgrados y maestrías que son de cierto monto un poco elevados, pero sí sería una buena idea el abrirlo, sin embargo, considerando que no todos los estudiantes de la pública tienen el capital o tienen los fondos para poder pagarse una maestría o un posgrado de un monto económico elevado, además del tema de los tiempos. Muchos chicos de la pública estudian y trabajan a la vez, y como alguien que estudia y trabaja, sé lo duro que es, que llegas a final del día y no querés saber nada. Entonces, igual tiene que ser algo, tiene que incluir el tema de la flexibilidad para los jóvenes, para poder adaptar sus horarios. Peor si ya es maestría, ¿no? Que ya cuando normalmente haces una maestría ya estás trabajando. Correcto, gracias, te agradezco. Ha servido como una retroalimentación, ¿verdad? ¿Qué les ha parecido, chicos? Bien, es importante hablar de todos estos temas, ¿no? Perfecto. Sobre todo los temas puntuales y coyunturales que le hacen tanta falta a los jóvenes para poder desarrollarlos. Gracias, chicos, por acompañarnos esta noche. Muy amables, gracias. Bueno,
vamos a cambiar ahora. Vamos a empezar con nuestra siguiente dinámica. El test del vice, Tufi. El test del vice, Rodrigo. El test de su compañero de binomio, Edman Lara. Vamos a mostrárselo. Sí, sí. Y la primera pregunta en relación a la imagen de Edman Lara es: ¿cuál cree que son las fortalezas de Edman Lara? Edman, primero que creo que es una persona extremadamente honesta, es directo, creo que es un hombre de sentimientos claros, es un hombre de familia, al igual que mi familia compartimos 4 hijos, tenemos el mismo número de hijos, es un hombre creyente, igual que el perfil nuestro, y es un convencido de la patria, así que básicamente tenemos Dios como fe, porque compartimos en ello, la familia y la patria como una relación, y su honestidad, creo que es franco en su honestidad, absolutamente franco para decir las cosas. Y en eso alguna gente no lo ve correcto, porque tal vez estamos muy acomodados a ciertas formas de decir, y cuando se dicen de forma tan directa genera alguna negativa, ¿no? Pero creo que es un hombre honesto y que está luchando con honestidad por el futuro de la patria. Bueno, esas son las fortalezas de Edman Lara, según su compañero de fórmula. Ahora vamos a invertir. ¿Cuáles son las limitaciones o debilidades de Edman Lara desde su punto de vista? Es que yo creo que Edman, ¿qué podría ser una limitante? En el ejercicio del conocimiento del Estado, eso no es una limitante. A medida que vas avanzando y conociendo el Estado, él es abogado, conoce las leyes, es constitucional, o sea, conoce la Constitución, ha sido parte de la Academia de Policía, conoce el engendro de la corrupción, por ende, no veo más bien una limitación, veo potencialidades que tienen que desarrollarse porque eso va a fortalecer. Y mi experiencia en el manejo del Estado sería, según entiendo, que la pueda adquirir conforme llega al Estado. ¿Se puede interpretar así? Para eso son, no, para eso son las elecciones. Para elegir hombres y mujeres, más allá de su condición, que el pueblo tiene la libertad de decidir. Sí. Y creo que sus atribuciones son parte de aquello que... No tiene entonces debilidades. Pero Lara, de todas maneras tiene que tener debilidades, todas las personas la tenemos, ¿no? Eso se deberían preguntarle, pero la verdad que... Uno conoce a su compañero, ¿no? Hacemos un binomio que es yo no miento por él y él no miente por mí. Claro. Compartimos el no ser racistas, compartimos el no dividir, el no excluir, compartimos profundamente el amor por la patria, por la fe, por la familia, y la verdad que me puedo referir más al binomio y en el sentido estoy claramente convencido que es un cumplidor de la Constitución. Y eso ya es suficiente para generar toda una visión de lo que estamos estableciendo a través de el capitalismo para todos, el 50-50 y acabar con el Estado tranca. Así que veo en él la verdad de una fortaleza para todo lo que estamos construyendo a futuro. Bien, bueno, vamos a finalizar entonces para hablar, ya no vamos a hablar de su candidato a vice porque no está. Vamos a hablar ahora de la inteligencia artificial y al volver de la pausa vamos a consultarle a la inteligencia artificial qué le parece acerca de datos que usted quiere saber, lo que usted quiera saber, le vamos a preguntar a la inteligencia artificial, todo lo sabe, dice la inteligencia artificial, así que más adelante, después de la pausa, le vamos a consultar. Pluralidad, representación, respeto y las reglas claras. Somos parte del debate vicepresidencial. Este domingo a partir de las 20:30. Lo que Bolivia quiere preguntar con Tufi Aré por Bolivisión. Tío Nacho anticaída engrosador. Tener el cabello delgadito es molesto, porque al peinarte se te ven como huecos. Tío Nacho anticaída engrosador. Jalea Real y Ortiga para un cabello como si tuvieras hasta 33,000 hebras más. Ahora siento más cabello y más confianza. Tío Nacho anticaída engrosador.
Cicatricure antiarrugas. Su fórmula con Biopeptide Regen y 10 veces más péptidos reduce visiblemente las arrugas y líneas de expresión marcadas. Y te lleva solo 5 minutos diarios. Presume tu nueva imagen. Cicatricure antiarrugas. Regeneración que amas. Y ahora disminuye arrugas en 2 semanas con el nuevo serum facial de Cicatricure. A mi mujer no le gustan mis canas. Por eso comencé a usar Tío Nacho Anticanas con Henna. El pigmento que ayuda a cubrirlas de forma natural. Su fórmula cubre progresiva y naturalmente las canas sin resecar el cabello. Nuevo Tío Nacho con Henna, el rey de la jalea real. Ahora puedes encontrar Tío Nacho en sachet. Case, buen día. ¿Cuánto está? 15 bolivianos, caserita. Es mujercita. El hijo de don Justo la va a estar cuidando bien. Esa familia tiene plata. Sí, estaría bien. Es que con su hijo de don Justo vas a estar bien. Ellos tienen plata. Pero yo no quiero. Carmen, ven, apúrate, ven. Vente esta chica. Ahora es ley. Se eliminan las excepciones que permitían matrimonios y uniones antes de los 18 años. Un paso hacia la protección de niñas y niños. Abre los ojos. Bueno, tal y como lo habíamos enunciado, vamos a dialogar en todo caso con la IA. Y aquí está listo ya, Rodrigo, para preguntarle. ¿Qué quisiera preguntarle a la inteligencia artificial? A ver, vamos a preguntar esto. ¿Qué temas? ¿Economía? Vamos a hacer una preguntita. Ya. Puede ir Bolivia. Buenísimo, póngale enter. A ver, ¿qué dice? Sí, dice sí. Sí, Bolivia puede ir al Mundial. Bolivia puede ir al Mundial. De hecho, está con posibilidades reales en este momento. Esto es lo que sabemos, dice la inteligencia artificial. Bolivia consiguió el 7º lugar en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026, lo que dio derecho a participar en un repechaje interconfederativo. En el repechaje, varios equipos de diferentes continentes competirán por los últimos cupos para el Mundial 2026 y Bolivia será uno de los contendientes. Si Bolivia gana en el repechaje, clasificará al Mundial 2026. Si no, se quedará fuera. Y lo leemos todo porque nos interesa a todos. Buena pregunta, buena pregunta. Bueno, eso es buena noticia. Sí, sí, buena noticia. Hay posibilidades. 50-50. Si jugamos con quién, con Nueva Caledonia. ¿Y quién más habrá entrado? Eran 6, creo, ¿no? Asia, Centroamérica también. Sí, y África. ¿Con quién prefiere, Rodrigo? Mira, con Jaime Paz, Bolivia fue al Mundial. Por ahí con Rodrigo Paz. ¿Quién sabe? ¿Y rivales? No. El que sea. Hay que ganar. Hay que ganar. ¿Quién es el...? Nada supera la victoria. ¿Miguelito es el jugador del momento o quién? Miguel es un gran jugador. Después, a mí me da pena mucho, pues yo conozco el esfuerzo que ha hecho desde chico Ramiro Vaca. Es un tarijeño, además criado en el Chaco, con mucho esfuerzo de su familia y me apena mucho lo que pasa ahora. Además, muy amigo de mi hijo Paulino, porque los dos jugaron en Bolívar y si algo Paulino siempre ha mencionado es la profesionalidad, como la disciplina. Y por eso, ojalá también sea parte, ojalá, no sé en qué condición está, pero ojalá sea parte con muchos otras nuevas generaciones. Se espera que le suspendan ojalá, Dios quiera, Dios Bien. quiera. Vamos avancemos entonces. Hagamos la segunda pregunta. Está bonito por ahí. A ver. Rodrigo Paz y el... Rodrigo Paz y... Espera un momentito. Y el Estado... Rodrigo Paz y el Estado tranca. Y el Estado tranca. Rodrigo Paz y el Estado tranca, dice. Rodrigo Paz habla del Estado tranca. Se refiere a un Estado que obstaculiza, que pone trabas, que no funciona como facilitador, sino como impedimento. Algunos de los elementos claves de su discurso tiene que ver con que el Estado tranca protege irregularidades, no la propiedad privada, que hay normas
pero no un Estado funcional que garantice un cumplimiento, lo que desalienta inversión, que él plantea un modelo de redistribución llamado 50-50 para que las gobernaciones y municipios reciban más recursos y no dependan solo del poder central, que busca romper el Estado tranca como proyecto político central, que pasar del Estado tranca a un Estado facilitador significa reducir burocracia, formalizar la economía, dar seguridad jurídica e incentivar la producción. Y dice, en resumen, el Estado tranca para Rodrigo Paz es esa versión del Estado que más bien reprime, ralentiza, impone barreras al emprendimiento y la inversión o la gestión territorial. ¿Eso sí? ¿Está bien resumido? Acabemos aquí el programa, todo está bien, perfecto, gracias, hasta... ¿Cuál va a ser la medida, la número 1 de Rodrigo para acabar con el Estado tranca? Hay varias, ¿no? Pero la primerita. El 50-50. ¿Se puede hacer desde la primera semana el 50%? Se puede, pero es una determinación que pasa por la ruptura del presupuesto. Y claro, ahí viene ya a fuerza ir transformando las normas, los decretos y aquellos impedimentos que durante 20 años han hecho del centralismo un poder de los recursos y de las decisiones. Pero la primera voluntad entra por decreto, presupuesto, se abre el Estado tranca y empezamos un nuevo proceso de reversión. ¿Por decreto esto, Rodrigo? Claro. Sí, se puede. Es la decisión. 21060 fue un decreto. ¿En qué día del gobierno? Al día siguiente. Tenemos 200 decretos listos, 40 para entrar rápido y una serie de leyes que se van a cambiar, modificar. Eso es gracias a la gobernabilidad. Algo que no hablamos antes. En el viaje a los Estados Unidos, parte de la preponderancia es que habían, vuelvo a reivindicar, dos fuerzas políticas que se suman a una, no a la visión nuestra, sino se sumaron a ese momento de la visita a los Estados Unidos para ver el alcance y la dimensión de los cambios que hay que hacer. Y estamos trabajando en esa gobernabilidad porque a su vez se requiere, siendo la primera fuerza, la nuestra, en senadores, la primera fuerza en diputados, junto a otras fuerzas, establecer esos 2/3 para las transformaciones necesarias. Estamos trabajando en ello y las señales creo que están yendo por buen camino. Ahora, Rodrigo, siempre el tema de la redistribución mayor a los municipios o gobernaciones ha sido una promesa por parte de los últimos gobiernos, pero no se ha consolidado, y es que le quita recursos al poder central. Y cuando le quitas recursos, le quita poder. Sí. ¿Qué significa ahora eso? ¿Van a quedarse sin menos recursos como poder central, pero van a redistribuir? Sí, a ver, yo he sido alcalde, yo he sufrido el Estado centralista, he sido parlamentario y he sufrido el Estado centralista. Y creo que es un impedimento extraordinariamente negativo, perdón que haga esa forma de reafirmar, negativo para el desarrollo de las regiones. Yo creo que el Estado se construye desde las regiones, creo que la economía se construye desde las regiones. ¿El poder central será más chico? Es que el poder central ya no resuelve los problemas. En otras condiciones del país se entendía ese proceso, pero hoy día no resuelve. Profundicemos las autonomías y yo estoy seguro que en el tiempo estaremos potenciando un país vinculado a una visión federalista. Por decir, la gobernación de Santa Cruz recibe ahora un poco más de 1.000 millones de bolivianos. ¿Cuánto recibiría con el 50-50? Tú tienes 1.200, creo, millones en la... Claro, solo en el tema de educación o solo en el tema de salud, que en cada partida hay 30.000 millones de bolivianos, 15.000 se van a las regiones. Hoy día en el tema gobernaciones no pasa un poco más de 7.000 millones. Hoy vas a tener, por lo menos en el caso de gobernaciones, triplicar los presupuestos. Pero claro, no te estoy dando para que los gobernadores engorden en recursos para generar mayor burocracia acá. Claro. La eficiencia pasa por generar... ¿Se les va a entregar y se va a reducir el Estado? El Estado hay que reducirlo, evidentemente, porque el gasto tiene que bajarse para establecer un modelo donde la gestión hacia el crédito sea lo que facilite al productor. Mira, la carretera que hoy día estábamos, cuando estuve en Cuatro Cañadas, esa carretera que es parte de del punto de Cotoca hasta... ¿cómo se llama? Santa Rosa de la Mina. Ese es el punto que mueves en esos más de 200 y un poco más kilómetros, 1.200 millones de dólares al año, solo en el ámbito de la soya y otros productos, otros granos, ¿no es cierto? 1.200, y tienes una carretera de una vía y de otra vía, de ida y vuelta, en vez de tener una carretera de 4 vías. Cuando estábamos en el BID hemos propuesto, por ejemplo, hacer un proyecto público-privado de concesión
y están en un proceso ahora de trabajo con todas estas instituciones, cosa que si se da evidentemente la victoria el 19 de octubre, empecemos una nueva etapa porque el gas se acabó, el litio no llegó y es con el esfuerzo nacional que vamos a salir adelante. Entonces, Rodrigo, estas condiciones es liberando a las regiones que puedan tener esta capacidad de gestión. ¿Cuánto hay que ajustar el costo del Estado? Bueno, te voy a empezar por uno que es rápido. El Ministerio de la Presidencia tiene 2.100 millones de bolivianos que evidentemente nadie sabe para qué sirven. Se eliminará. Está clarísimo. Y después tiene 176 empresas estatales. ¿Cuántos ministerios se eliminarán? Eso ya va por otras condiciones. Pero lo primero que te tienes que fijar son las empresas estatales. Ahora, ¿cómo será para redistribuir estos recursos? Porque evidentemente algunos departamentos recibirán más dinero, pero otros no. ¿Cómo se buscará el equilibrio para que no haya esas diferencias tan notorias? El problema no es, el 50-50 va a estar vinculado más al potenciamiento de salud y educación que está vinculado al recurso humano. Si tú no generas un recurso humano en las regiones, no potencias tu capacidad productiva. Entonces, eso tendrá distribuciones y evidentemente mediciones, pero el Estado va a entregar ese 50% y la potencialidad va a ir en función de ya propuestas que haremos puntuales. Rodrigo, una última pregunta, ¿hay opción? Hay opción, sí. A ver cómo anda esto. Vamos a ver, una más a la inteligencia artificial. Vamos. Está oscuro acá. Sí, a ver, vamos a ver si aparece. Creo que la inteligencia artificial ya no quiere responder, ¿no? Parece que es la batería. Bueno, le vamos a seguir con el siguiente sector. El dilema. Este sector me gusta mucho porque el dilema tiene que ver con estas preguntas picantes, con estas preguntas que generan muchísima controversia. Y, por ejemplo, ¿Rodrigo Paz está de acuerdo o en contra del aborto? Yo soy pro vida. Respeto, hay normas, hay leyes, pero soy pro vida. No a la legalización del aborto. ¿En ninguna circunstancia? Ya hay determinaciones dadas, hay normas en Bolivia, pero en tal caso mi posición es pro vida. Y se establece un ámbito de debate social, en democracia se atiende, pero soy pro vida. Rodrigo, ¿tipo de cambio, flexible o fijo? El tipo de cambio, mira, lo que nos estamos preparando justamente con el equipo, yo no soy todólogo, pero está claro que tenemos una visión de lo que hemos visto en el país y vamos a tener un tipo de cambio flotante. Flexible. Sí, con bandas. Además vamos a hacer un fondo de estabilización, tienes una serie de recursos, tienes más de... Este gobierno realmente ha sido un mal gobierno, tienes más de 3.000 millones de dólares aprobados en créditos. Y recientemente han aprobado 500 más, 3.500. Y tienes unos recursos que están vinculados a la CAF y al Fonplata. O sea que tú puedes hacer un paquete ahí de iniciativa de unos 1.100, 1.200 millones de dólares que te sirve para tenerlo como fondo de estabilización, generas un tipo de cambio flotante con bandas y abres para que la banca, a través de la banca, que hoy día tenga absoluta transparencia, tú no fijas el tipo de cambio, pero que lo fije el mercado, que medianamente será en el precio que estamos ahora, 12, 13 bolivianos. Y si hay alteración, para arriba o para abajo, juegas con aquello que tienes de esos 1.200 millones que tendrás en el banco. Una liberación de tipo de cambio. Sí, claro. ¿Sí? No creo que se deba fijar a través de bolsín, porque eso genera una rigidez que a veces necesitas tener esa flexibilidad ante los cambios o cualquier sobresalto que se dé en la coyuntura internacional, que a veces no la controlamos nosotros. Bueno, otra pregunta. ¿Qué opina acerca de las personas del mismo sexo, este deseo de casarse en el país? De hecho, ya existe la unión libre, ¿verdad? De hecho, civilmente, o sea, jurídicamente. Jurídicamente hay un... Es un respeto que hay que tener. En una democracia hay diversidad. Yo tengo mis valores, tengo mis visiones, pero se respeta lo que manda y además nos atribuye como Constitución. Rodrigo, ¿Maduro o Edmundo González tienen que ser invitados a la posesión del nuevo presidente? ¿Cuál de los dos? No, Maduro no viene acá. No. Edmundo González sí. Sí, no, o sea, estará invitado, pero Maduro es que en Venezuela, desgraciadamente yo he vivido en el exilio que hablábamos antes en Venezuela, ahí hablábamos del pichón justo en ese departamento de viviendas sociales y
Está claro que lo que vive hoy día la democracia venezolana no es democracia y se han robado unas elecciones. ¿Qué opina acerca de la ley 348? Lo escuchaba hace instantes hablar. Un tema que en lo particular me preocupa mucho porque si bien ha sido una ley que ha permitido la tipificación del tema del feminicidio y se ha permitido en todo caso poder tomar presos o encarcelar a muchos feminicidas. ¿Qué opina acerca de eso y si es que se va a cambiar? Yo creo que hay que mejorarla. ¿Cómo? Porque el motivo... No, ¿mejorar la ley o ser más controlar a los funcionarios de justicia? Claro, el abuso, pero no solo en esta ley. Sí, sí. O sea, toman una ley y a toda ley, más allá de su propósito, le buscan el perfil para extorsionar, para sacar plata. Te ponen en la cárcel con un dictamen de un psicólogo o psicóloga y después te extorsionan para sacarte de la cárcel. O sea, ya no es el motivo de la justicia, sino de la extorsión. Y no solo con esta ley, o sea, no es la ley, sino más bien los administradores de justicia. Exactamente, claramente es lo que estás indicando. La ley yo creo que cuanto más eficiente y la mejoramos para luchar contra los feminicidios, el abuso, la violencia contra la mujer, pero eso es irreversible, hay que estar todos juntos en ello. Si Rodrigo Paz necesita gobernabilidad, ¿con quién debe aliarse? ¿Con Tuto, con Samuel, con los dos? No se olvide Manfred, ¿no? ¿Manfred? Con todo aquel que quiera ayudar a la patria. Pero el 19 de octubre se acaban las elecciones. Hablando de dilemas, si hubieran las opciones solamente de Tuto y Samuel, ¿con cuál de los dos? No, con el... Samuel ya dio una señal, Samuel Doria Medina dio una señal de apoyo a la primera fuerza. Ese fue su compromiso antes de las elecciones. Y él ha abierto la opción porque lo ha indicado él. Así que nosotros estamos trabajando primero en una decisión en esta segunda fase que es del pueblo boliviano y posterior a ello está claro que queremos gobernar con los 2/3 para transformar el mandato popular. Lo que quiero que quede muy claro es que solo hay 8 diputados del MAS, ya sea por el señor del Castillo o Andrónico. El país ha girado, es una responsabilidad de las fuerzas de oposición que hoy día son parte de ese parlamento, ayudar y colaborar a salir y cambiar el rumbo de la patria. Eso es, si no diría que es traición a la patria, porque es una determinación popular y no pueden ser temas personales que no hagan a la voluntad de construir un país y generar un consenso y acuerdos para poder gobernar de la mejor manera posible. Rodrigo, los políticos en el transcurso de los últimos años se han acostumbrado a hacer demagogia en nuestro país y el ciudadano también, ¿no? Es como que demanda también la demagogia para poder votar por algún candidato. ¿Qué opina al respecto? A ver, un ejemplo. Ofrecer algo que es imposible de cumplir. Bueno, hay políticos que hacen eso. En el caso nuestro, el recorrido nacional que hemos tenido, estamos rescatando aquellas solicitudes y aquellas que podemos estructurar en el cumplimiento, la hemos hablado con absoluta claridad. Hemos dicho que no somos un país socialista, somos un país capitalista. Nuestra visión del capitalismo para todos es muy clara. Bajar impuestos, dar créditos para todos los bolivianos, cerrar esa aduana corrupta y dar una aduana público-privada. Funda Empresa vuelve en el sentido público-privado. Vamos a darle un espacio a la relación público-privado en diferentes ámbitos. He puesto el ejemplo de la concesión de la carretera Cotoca-Santa Rosa-La Mina. O sea, estamos estableciendo una vinculación donde el capital, no el capital de los poderosos, el capital para las grandes mayorías, gremiales, cuentapropistas, transportistas, artesanos, todos aquellos que son parte de ese 85% de esta economía que dicen informal, ayude a que la formalidad sea barata y eso también le va a dar beneficio a los formales. El perdonazo tributario no es demagogia, es una realidad. Hoy día los coactivos y las multas a las empresas a través de un sistema impositivo de chantaje no puede seguir, eso no es demagogia, lo tienes que cambiar. Así que todo lo que hemos presentado en el tema de capitalismo para todos, que es un plan de gobierno claro sobre la economía, en la transformación del Estado a través del 50-50 y eliminar todo lo que es el Estado tranca para viabilizar las capacidades de desarrollo del país y productividad, eso no es demagogia, son temas puntuales, concretos, que no he escuchado al otro lado he escuchado 12.000 millones de dólares.
Aquí te estoy diciendo 3 claras visiones de cómo construir la patria. Bien. Queremos agradecerle por acompañarnos. Ya se acabó el tiempo, se acabó de verdad el programa. Yo pensé que íbamos a hablar de economía. Hablamos un poco. Hablamos. Creo que era lo necesario, ¿no? Más concentrado en las elecciones, Fuerzas Armadas, la DEA. Hablamos de todo, tema de coyunturas. Y vamos a hablar un poquito de economía. Para la próxima. Bien. Dios mediante. Perfecto. Dios mediante. Rodrigo, tienen las cámaras, por favor, mira su cámara en todo caso. Háblele a la población boliviana, estamos a poco tiempo de las elecciones. Yo quiero agradecerles tanto a Tufi, Lorena, al equipo de Bolivisión, Bolivia Decide. Justamente de eso se trata, de decidir. Yo tengo las convicciones muy claras. Miren, llegué del avión, vean mis botas. 4º par en 5 años, más de 230.000 kilómetros, destrozadas las botas, y este es el 4º en 5 años porque me he recorrido este país. A mí no me la cuentan, no vienen asesores, no me vienen a decir, Rodrigo, decí esto, decí lo otro. 3 cosas en que yo creo. Creo en la fe, creo en lo que Bolivia puede dar a futuro. Como uno cree en Dios, y el Dios no te ha puesto para ser ni racista, ni para dividir, ni para confrontar. Te ha puesto para que a través de la fe construyas un país. Pero ahí yo también creo en la familia, porque a través de la fe, yo creo que la familia es el instrumento de desarrollo. 10 empresas en Bolivia, de cada 10, 8 son familiares. Por eso, con fe, con la familia, de cómo construimos una visión de producción, el objetivo final es construir la patria. Así que yo les agradezco de corazón este espacio que me dan, pero sobre todo le agradezco a Bolivia que me haya permitido estar donde estoy. Y espero que el 19 de octubre vayan todos a votar. Voten por el que quieran, pero voten. Cuiden su voto. Y si Dios mediante la voluntad popular y se da a través de estas elecciones, el 8 de noviembre empezamos a gobernar y un gobierno, capitalismo para todos, 50-50, chao al Estado tranca. Bueno, Rodrigo, y justamente si es elegido presidente y posesionado el 8 de noviembre, ¿podemos hacer un compromiso? Correcto. ¿Sí? Ahora mismo. Grabadito el primer programa que visite, Bolivia Decide, ¿puede ser? Pero tiene que ser el primero. Perfecto. Bueno, pero ¿cómo será? No, bueno, nada se gana hasta que se gana. Hay que ganar primero, Dios mediante, porque no nos adelantemos. No, yo espero a la voluntad popular. Si ocurriera, Bolivia Decide, primer programa. Muy bien. Yo les agradezco. Hacemos el compromiso. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Esto ha sido todo. Y en unos minutos más el debate presidencial, no se lo pierda, vicepresidencial, perdón, no se lo pierda, donde aquí mi querido Tufi también va a estar presente. Nos vamos de aquí al debate de candidatos a la vicepresidencia. Y enseguida también, ¿vienen o ya no viene el análisis? Trátenlos bien, a los dos. No, tienen que tratarse ellos bien o mal. Viene enseguida un análisis interesante. Análisis de los jóvenes, exactamente. Sí. Gracias por acompañarnos. Nos vamos a corte. Gracias, Lorena. Gracias.